¿Cómo están? Voy a esperar que se conecte la gente. Buenos días. Vamos a hacer el review del libro de Zizek. Ya se va uniendo gente, perfecto. Déjame arreglar mis notas. Súper. ¿Cómo están? Tocayo, ¿cómo estás, Diego? Jairo, ¿cómo están? ¿Cómo sigue mi especie en extinción favorita? Aprovechando la cuarentena, tardes. A la madre, ¿de dónde me están viendo? Voy a esperar que se meta más tantita gente porque la verdad es que va a estar raro que sigan la lógica si se meten después. De nada por los lives. De hecho, me gusta hacerlos así. También me organizo todo lo que estoy leyendo y todo lo que estoy pensando y todo lo que estoy haciendo. Como que el live me obliga a sintetizarlo y bajarlo a una sola pieza de contenido, lo cual es bueno para mi entender también. Todo lo hago de manera egoísta, todo. No me importan ustedes, todo lo hago por mí. Eh, Vamos a hablar del libro de Slavoj Zizek, del libro este nuevo que acaba de publicar. Creo que salió ayer, lo leí. Ya ni me acuerdo, ¿qué día es hoy? No, lo leí antier. Pues el día que salió, mi hermano me mandó una, o sea, lo compramos por internet, yo y mi hermano, nos llegó la copia digital primero, la física yo creo que va a llegar más adelante, pero pues ya, llegó el libro pues no sé, me tomó como unas 4 horas leerlo, pero no podía soltarlo y pues lo aproveché y lo leí. Digo, otra cosa es que algo que sí me decepcionó de este libro, aunque el libro está bastante bueno, es mucho contenido reciclado. O sea, sinceramente son muchos artículos que ya había publicado él o son muchas piezas de opinión que ya había manifestado. Y la verdad es que es el libro de COVID-19, de pandemia, de Slavoj Zizek. Eh, Sentí que eran muchas opiniones que él ya había dado, muchas cosas que él ya había dicho, muchas cosas que ya estaban en sus otros libros. Pero pues digo, así es Zizek también. O sea, por eso también escribe tantos libros, porque el vato como que recicla muchas sus ideas. Pero bueno, vamos a platicar de este libro. Son 10 puntos. Voy a ir por cada uno de ellos y platicar de que, pues, cómo está estructurado el pensamiento de Zizek, ¿no? O sea, básicamente la premisa del libro es, y van a ver que vamos a llegar a esta conclusión eventualmente, es, esta pandemia nos pone en un jaque para tener que decidir entre dos opciones o una barbarie, o regresar a una forma de política global barbárica, o sea que es barbárica es que no tiene ninguna consideración por la vida humana, o sea es completamente, el objetivo de la humanidad es otro, ya no es la conservación ni el bienestar del ser humano, sino que es barbárico, o sea tiene sentidos completamente utilitarios, ya no tiene humanidad, ¿no? Aunque esa barbarie tenga muchas veces una falsa cara humanitaria. Y la otra opción que tenemos es el comunismo. Básicamente esas son las dos opciones que plantea Zizek. Dice que algo en esos dos tenemos que escoger. O vamos a ser unos bárbaros disfrazados de utilitarios, de expertos, de inteligentes, de nobles, lo que tú seas, pero por detrás la lógica es completamente barbárica. O regresamos al comunismo o reinventamos de alguna manera el comunismo. Pero bueno, el primer capítulo del libro se llama Estamos todos en el mismo barco. De hecho, leí otro artículo que estaba leyendo hoy en la mañana, me pareció bien interesante, que estamos todos separados en esto. No estamos todos juntos en esto, pero estamos todos separados en esto. Y realmente no importa de dónde vengas, pero básicamente ahorita todos estamos en el mismo barco. O sea, ya hay muchos científicos que están diciendo que en los próximos 2 años, 70% de la población del mundo va a estar en contacto con este virus. O sea, 7 de cada 10 personas se van a ver contagiadas en algún momento, porque es como una gripa. Entonces, a menos de que no tengamos una cura o una vacuna, que la verdad es que no se ve nada por el momento, 70% de la población del mundo va a entrar en contacto con este virus. El otro punto importante de este primer capítulo es que ahora que estamos todos en el mismo barco y es algo tan grande, es que no hay nada donde regresar. Esto ya les había comentado mucho antes, había hecho varios videos sobre el tema y demás, por eso les digo que mucho va a sonar como déjà vu porque son cosas que ya habíamos platicado. Pero básicamente no hay nada donde regresar. ¿Por qué? Porque la sociedad como la conocíamos antes ya no está disponible o ya no es funcional versus estas nuevas normas, estas nuevas leyes. Y en sí también porque las cosas progresan, o sea, porque la humanidad cambia y tenemos otras necesidades, nos organizamos de diferentes maneras y pues a fin de cuentas lo anticuado pues no solo pasa de moda, sino que no deberíamos ni siquiera de aspirar a regresar a ellos. A fin de cuentas, este barco donde todos estamos, en este primer capítulo todos estamos en el mismo barco, se llama capitalismo global. ¿Y a qué se refiere con esto? Ya no sirve nada pensar en fronteras, o sea, no sirve nada que un país diga de que, oye, vamos a cerrar México o Chile o Brasil o Argentina o Venezuela o Colombia y la gente ya no necesita salir, nosotros controlamos la pandemia aquí adentro y todo va a estar bien. No, no funciona así. O sea, aún un empresario de nivel medio tiene que viajar una vez por mes para hacer negocios.
Los bienes de consumo que tú compras vienen de otros países. O sea, tú adquieres materia prima de un lugar que se ensambla en otro lugar y se estampa en otro lugar y luego se vende en un cuarto lugar. O sea, ya no funciona. O sea, el pensamiento de nos controlamos como país, nos organizamos como país, ya no es real. O sea, tanto para el sentido práctico del estilo de vida que llevamos, de turismo, de familias, de inmigrantes. O sea, vean, yo soy brasileño, he vivido prácticamente en todos los continentes del mundo, tengo amigos en todos lados y simplemente es de que no, o sea, ya no los vas a poder ver porque ahora vamos a controlar el flujo de gente en base a geografía. No funciona, es imposible. Y económicamente menos todavía. O sea, necesitamos del mercado global. De hecho, mucho de lo que ha funcionado el capitalismo es el hecho de que aprovechamos las ventajas competitivas de algunos lugares para generar valor en donde otros lugares no lo pueden generar. Entonces necesitamos de esta superglobalización. Entonces, estamos todos en el mismo barco, que en el mismo problema que se llama capitalismo global y no tenemos ningún lugar a donde regresar, porque esto se vuelve un parteaguas, ¿no? O sea, nos queda claro que esta pandemia es una de muchas que se va a repetir y pues cada vez va a ser un problema más grave. Esta en sí puede durar hasta 2 años y sabemos que este virus muta cada 10 y se vuelve a presentar si es que no sale otra pandemia, que pues constantemente siguen saliendo. Lo que sí es que esto de nuevo expone las fragilidades del sistema en sí. El segundo capítulo es qué pasa y por qué estamos cansados todo el tiempo. En este capítulo sí se hace análisis de 3 tipos de trabajadores, ¿no? O sea, pues, obviamente él rompe la dicotomía de que fue planteada en el marxismo, que existían los dueños del capital y el proletariado, que eran los dueños del capital son los dueños de los medios de producción, es el dueño de la máquina, el dueño de la empresa, el dueño del martillo, ¿no? Y el proletariado es la gente que vende su tiempo para usar eso para ganar dinero. Entonces, haz de cuenta, se prostituye, se comoditiza su talento, se vuelven, pues no sé, completamente dispensables para producir bienes de consumo. Sí sé que aquí hace una ruptura y dice que hoy el proletariado está dividido básicamente en tres niveles o en 3 tipos de trabajadores. Primero están, digo, los más afortunados, que son los autoempleados y autoexplotados, ¿no? Aquí habla de Byung-Chul Han, de la sociedad del cansancio, del Burnout Society, habla del sujeto que se autoexplota, de toda esta idea occidental de, ¿sabes? Trabajo para una buena empresa, me pagan bien, estoy motivado, consumo optimismo, voy con un coach, me mantengo de buen humor, me dan cursos de inteligencia emocional. O sea, todas las herramientas que me da la empresa es para autoexplotarme, es para que yo sea un sujeto de rendimiento. Básicamente todo ese, el self-employed, es el empleado de confianza que es, oye, pues tipo, amas lo que haces, entonces ven el fin de semana y trabaja un poquito más, te vamos a medir y te vamos a pagar en base a tu performance, o sea, si le echas más ganas te pagamos más. Obviamente nunca es proporcional a lo que ganan los dueños de capital, pero te ganan un poquito más por explotarte más a ti mismo, ¿no? El segundo nivel, que es mucho más de tercer mundo, es pues toda la gente que maquila y los obreros. O sea, realmente todavía existe mucha gente como esa. O sea, nosotros que vivimos en tercer mundo no lo podemos negar. O sea, para Byung-Chul Han que vive en Berlín y toda la gente que está en Estados Unidos a lo mejor es un poco más ajeno, pero México, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela son países todavía muy maquiladores, muy obreros. Dependemos mucho todavía de la mano de obra y la capacidad física de la gente. O sea, mucho de lo que se maquila en estos países es porque la mano de obra es barata. Entonces, todavía hay una gran cantidad de gente que depende de trabajar todos los días, físicamente. O sea, que tiene que ir, cargar cajas, ensamblar cosas, armar ladrillos, trabajar con cemento, con metal, con varillas, con agricultura, con materia prima, que son todos labores manuales, ¿no? Esos, pues, básicamente siguen siendo el mismo proletariado que había hecho Marx hace mucho tiempo. Son los más vulnerables y los que tienen menos capacidad de negociación de salir de una situación como esta. El tercer grupo del que él habla, que es un grupo que yo no había considerado, pero se me hace bien interesante, es toda la industria de servicio, ¿no? Son los caretakers, que es la gente que cuida a los demás, la gente que tiene contacto humano. Y habla que estos tienen otro tipo de cansancio. Obviamente, pues el personal médico, los maestros, las guarderías, los asilos de ancianos, toda la gente que trabaja en la industria de servicios, restauranteros, la gente que es de frente, que tiene que hacer trato con otras personas, que esa gente está exhausta por otros motivos, que es tú estás obligado a tener un buen humor todo el tiempo y estás obligado a tratar a todo el mundo de buena actitud todo el tiempo. Entonces ellos también están exhaustos. Básicamente la idea es que ahorita todos, menos los capitalistas, o sea, menos los que son dueños de los medios de producción, porque los medios de producción escalan de maneras masivas, están llegando a un punto de burnout, a un punto de sentirse quemados, de sentirse exhaustos, de nunca es suficiente con tu trabajo, nunca es suficiente con lo que hagas, nunca vas realmente a tener esa estabilidad y tranquilidad, siempre tienes que estar con esta duda, este hambre,
paranoia de si dejo de trabajar me voy a morir de hambre, ¿no? Y es verdad para los tres niveles. El empleado que se autoexplota, que por más que gana un poquito más y a lo mejor tiene un poco más de estabilidad, si se deja de autoexplotar, pierde competitividad y lo sustituyen, ¿no? Y pues obviamente ahí viene también el tema de la automatización y demás. El segundo nivel son los empleados obreros, los de maquila, esos ni se digan, o sea, no solo tienen el miedo de ser sustituidos por automatización, sino que además pues, son altamente sustituibles porque no tienen talento, o sea, no tienen gran capital intelectual, es pura mano de obra y tiempo. Y el tercero, están sumamente cansados por un tema psicológico, que es no solo tengo que trabajar, sino que tengo que mostrar y forzar empatía todo el tiempo. Tengo que estar de buen humor todo el tiempo de manera forzada. Y pues obviamente todo esto es muy exhausto, ¿no? La gran diferencia es que entre el primer grupo, que son los autoempleados, los autoexplotados, piensen que es toda esta gente que trabaja con ventas, marketing, comunicación, gerencia, administración, proyectos, innovación, creatividad. Toda esta gente no es fundamental. O sea, su cansancio, su quedar exhaustos no agrega realmente tanto valor. O sea, lo estamos viendo ahorita en la segregación que se está haciendo entre las actividades esenciales y las actividades no esenciales. Te das cuenta que muchos de estos empleados autoexplotados son completamente banales para el funcionamiento de la sociedad. O sea, si una o sea, lo haces en un segundo o tercer nivel, en el sentido de que si una empresa deja de hacer campañas de mercadotecnia, pues obviamente pues va a dejar de gastar dinero y la gente se va a quedar sin empleo, entonces pues se frena la economía. Pero nadie se muere por lo que no hay comerciales, ¿sabes? O sea, tu vida no cambia en nada si no ves un comercial de un producto. Entonces, toda esta gente que está vinculada al mercado de comunicación es completamente prescindible. No agrega nada de valor a la humanidad, nada. Realmente solo agrega costo. O sea, solo encarece las cosas, ¿no? Y encarece por la manera como funciona el mercado, por el tema de la competencia, por estarte posicionando, por estar peleando con los otros por la participación del mercado, pero son completamente dispensables y disproporcionalmente tienen un salario mayor. Bueno. El siguiente capítulo es el capítulo 3 que habla de una tormenta perfecta a nivel global. La tormenta perfecta se refiere a que esta es la situación ideal para que se dé una catástrofe, en tres sentidos. Primero en el sentido de migración, ¿no? Que de hecho, no sé si vieron el análisis que hice sobre la película de Guerra Mundial Z, la migración es el primer problema por el cual está el tema de los zombies. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que la gente esté migrando de un país a otro sin control hace difícil que los países pues, puedan protegerse de los otros, ¿no? Porque pues la migración es ilegal, entonces la gente acaba pasando de un país a otro y aun cuando es migración ilegal, tú no tienes esos grandes filtros de, oye, ¿cómo viene la gente? Si tiene salud, si los debería dejar entrar o no los debería dejar entrar. Entonces, ahorita hay una migración muy grande. Pero aparte, ¿por qué? La migración es importante. La migración lo que hace de alguna manera es crear un tipo de estabilidad de calidad de vida global. ¿A qué me refiero con esto? Si tú vives en un país, no sé, Siria, ¿ok? Y tu país resulta que es un país que lo único que tiene es el petróleo, no tiene capacidad productiva, no tiene nada. Los demás países se pelean por tener el dominio de Siria o ponerte en una situación donde tú tienes que prostituir tu materia prima y te ponen en guerra, crean situaciones horrendas de violencia y demás, ¿no? Entonces la gente quiere salir de Siria. Entonces la gente quiere migrar, quiere ir a otros países donde la calidad de vida es mayor, pero normalmente llegas y hay un muro. Te dicen, no, tú quédate en tu país. Pero espera, o sea, yo estoy saliendo de mi país por las condiciones que tú creaste. O sea, tú como mercado global. O sea, nosotros mercado global decimos de que, oye, pues nos conviene que la mano de obra en México esté súper barata. Entonces también nos conviene que tengan una guerra con drogas y nos conviene que la gente esté pues, constantemente en miedo y en pánico. Nos conviene que exista corrupción, pues, pero pues en el momento que te quieres cruzar a Estados Unidos es de que no, vamos a construir un muro porque no queremos que entres aquí. De que, pues oye, espérate, o sea, gran parte del por qué la calidad de vida en mi país es tan mala es porque tú abusas o explotas mi sufrimiento sistemático para generar capital o ganancias en tu país y luego no permites la migración. Entonces, pues es una manera sumamente hipócrita y cínica de actuar en este modelo de capitalismo global. Entonces, bueno, el primer componente de la tormenta perfecta es la migración que está sucediendo hoy. Segundo, que está directamente vinculado, es el racismo. Entonces, obviamente con la pandemia, el racismo probablemente se va a acelerar. O sea, ya vimos casos en Estados Unidos de chinos o asiáticos en general, que ni siquiera eran chinos, que la gente acechaba en la calle. O sea, les decían de que no, tú regresas a tu país y estás contaminado y tú traes el virus y es tu culpa. Entonces, pues obviamente también, o sea, mucho del racismo está vinculado al miedo, a lo ajeno, a la paranoia, ¿no? Entonces, migración más racismo, pues es todavía más problemático. Lo cual nos lleva al tercer componente, que es la tormenta perfecta, el populismo. ¿Por qué?
Muchos de los gobiernos que están de moda ahorita en el mundo, más allá de que sean de izquierda y derecha, y les he dicho esto N veces, que realmente el debate de izquierda contra derecha en política prácticamente no existe, hoy son populistas. O sea, AMLO es un populista, Bolsonaro es un populista, ¿qué les gusta? Boris en Estados Unidos es un populista, Trump es un populista, o sea, se volvieron todos populistas. ¿A qué me refiero con esta idea de que el peligro entre racismo, migración y populismo? La migración se hace por necesidad, o sea, créeme que la gente no sale de su país por gusto, o sea, raramente dices, quiero abandonar a mi familia porque los odio. Digo, está bien, a lo mejor en un caso por caso sí lo podrás lograr, pero la gente ama a su familia, la gente ama el lugar donde nació, ahí te conformas, ahí está tu cultura, ahí está la gente que te conoce, ahí te es la vida familiar, no quieres salir de ahí. Si tuvieras una buena calidad de vida ahí, no saldrías. Sales a buscar nuevas oportunidades, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu país está proporcionalmente malo comparado con otros países. Entonces la gente sale de la migración porque sus países son malos. Llegas a otro país y obviamente como ellos tienen el placer de gozar de los beneficios del capitalismo global y tú vienes de un país explotado por el capitalismo global, ellos son racistas en el sentido de decir yo quiero proteger aquello que me identifica como nación y obviamente tú eres una amenaza para ello porque tú llegas y traes tus costumbres, tu música, tu gastronomía, tu cultura, tus hábitos, tu sexualidad y todo eso expone y vulnerabiliza mi propia cultura. Entonces vete, de ahí viene el racismo, ¿no? Y el tercero es el populismo. El populismo es esta idea de aprovechar la paranoia de las masas, de decir qué es lo que la gente juzga como importante ahorita, dónde está el enemigo y cómo nos oponemos al enemigo, ¿no? Y pues obviamente el nacionalismo se puso muy de moda para los populistas, de decir soberanía, America first, ¿sabes? Toda esta idea de nosotros primero, que chinguen a su madre todos los demás. Esto crea la tormenta perfecta para que esto realmente sea una catástrofe en términos de pandemia. Eh, en muchos sentidos, porque de nuevo, estas fronteras son artificiales. O sea, Estados Unidos al mismo tiempo que dice America First y de proteger a los americanos, depende de las mascarillas que compra de China, quiso sobornar un laboratorio en Alemania para quedarse con la cura, ¿sabes? Delega la producción a México, o sea, compra drogas de Centroamérica, o sea, es completamente hipócrita, pero a la vez quieren levantar muros para proteger la soberanía nacional. O sea, eso es lo complicado, por eso se crea esta tormenta perfecta. El siguiente capítulo es el desierto de lo viral. Está bien interesante, de hecho este capítulo fue uno de los primeros que leí de este libro, antes de que saliera el libro, que es el de cómo la pandemia es un golpe tipo Five-Point Heart Exploding Technique de Kill Bill al capitalismo global, ¿no? Y básicamente hace muchas comparaciones, pero lo que dice es que esto nos pone en un impasse. A lo que se refiere con esto, les recomiendo que lean el artículo. De hecho, este artículo está gratis en internet, lo pueden buscar. Es el primero que publicó CISEC, que fue el que comparamos contra Han en algún momento. Y habla de que esto pone en alto el funcionamiento del mercado capitalista, o sea, de que no puede continuar operando como operaba antes. O sea, y aquí es súper raro, porque también estuve leyendo a Chomsky y una muy buena amiga me recordó el pensamiento de Chomsky, de esta idea de que las crisis en el capitalismo son cíclicas y necesarias. O sea, esto se veía venir, o sea, muchos grandes economistas, los economistas que respeto, los que saben que existe muy poca correlación entre las teorías de los libros y el funcionamiento real del capitalismo, son los que decían, esta crisis la venimos arrastrando desde el 2008, era inevitable, iba a suceder, ¿ok? En ese sentido, las crisis se necesitan para filtrar algunas partes del sistema que no funcionan. En el 2008, cuando hubieron todos estos toxic assets y la burbuja inmobiliaria, mucho lo que se hizo fue, bueno, tenemos que regular Wall Street, porque la manera como se estaba haciendo era un casino y estaban generando trillones de dólares de profit, mayores al GDP de muchos países, pero pues generando también crisis de manera sistemática y pues acabó fracasando, ¿no? O sea, eran demasiada especulación, comprando assets tóxicos, apostando en el quiebre, o sea, cobrando seguros, comprando sus propias acciones. Básicamente lo llevaron al colmo, el límite, el gobierno inyectó dinero, hicieron lo peor que podían haber hecho con la inyección de dinero, se comportaron de la manera más irresponsable posible, pero supuestamente se reguló Wall Street, ¿no? Para quitar esa parte cancerígena del sistema, ¿ok? Lo que estamos viendo hoy nada más es que una extensión de esa misma crisis, ¿ok? La premisa es que esto no puede continuar porque ahora no es solo una crisis de, ay, bueno, pues mucha gente en la calle, el mercado inmobiliario, una crisis económica, no, sino que nos puso en jaque en un momento donde tenemos que elegir literalmente. O sea, la gente va a tener que ser por lo menos honesta en decir, yo estoy dispuesto a matar gente por ganar dinero. O sea, eso es lo que espero. Espero que mínimo la gente tenga esa honestidad consigo mismos de decir, sí, estoy de acuerdo. Prefiero que la gente se muera a ser pobre. O sea,
mientras puedan admitir eso, vamos a poder continuar con el modelo económico. El problema es que, pues, obviamente, la gente no lo va a querer admitir. Van a sacarle 1000 vueltas, van a querer hacer 1000 correlaciones y no lo van a admitir. Pero esa es la verdad. En ese sentido, por eso el análisis de que llegamos a un punto de impasse con el modelo económico, donde tenemos que hacer este como reflejo de lo que está sucediendo, ¿no? El capítulo número 6 es el de los 5 stages de la pandemia, que también de hecho hice un video sobre esto hace como un mes, que fue esta idea del modelo Kubler-Ross, ¿no? De cómo se supera un duelo. Básicamente cuando pasamos por un duelo, pasamos por 5 etapas. La etapa de negación, no está pasando nada, esto no es tan grave, y pues obviamente hace el análisis de cómo diferentes países hicieron esto, pero básicamente todos los países hicieron esto. La segunda etapa es la etapa de ira, donde buscas a alguien a quien echarle la culpa y dices, no, pues es culpa de China, mintió, es culpa de la Organización Mundial de la Salud, que no tomó las precauciones necesarias, es culpa de los gobernantes, que se roban el dinero en lugar de usarlo como debería ser, es culpa de la infraestructura, bla, bla, bla. La tercera etapa es negociación, donde la negociación es... bueno, hagamos un par de cambios, nos salimos de casa un par de días, hay que hacer un poquito, de restricciones de viaje y pues todo va a regresar a la normalidad, ¿no? La negociación. La cuarta etapa es la depresión. La depresión es de que pues ya valió, todo está mal, va a quebrar el mercado, va a haber una crisis horrible, mucha gente se va a morir, 70% del mundo se va a infectar. O sea, es como ser alarmistas y dramáticos sobre el tema, ¿no? Y la quinta etapa es aceptación. La aceptación es decir, pues bueno, pues así son las cosas, murió mucha gente, salvamos el modelo económico, inyectamos dinero, hicimos lo que pudimos, viene una recesión, austeridad para todos, socialismo para los ricos, pues llegamos a la aceptación, ¿no? Pero aquí sí se hace un movimiento interesante donde dice dos cosas padres. Primero es medio en broma, pero hace el análisis de cómo en la época medieval la etapa 4, que es la etapa de depresión, también era categorizada por orgías, donde la gente decía, ¿sabes qué? Y de hecho creo que también viene con el artículo que publiqué, que la gente está encerrada en sus casas, comiendo más que nunca, jugando videojuegos más que nunca, viendo Netflix más que nunca, y viendo pornografía y masturbándose más que nunca. ¿Por qué tiene que ver esto? Es la pulsión, o sea, es como acercarnos a la muerte. O sea, es esta idea como de coquetear con la muerte y acercarte a la muerte por la repetición, que es un concepto bastante psicoanalítico, hace mucho sentido. Entonces, como que pues el mundo se va a acabar, pues vamos a coger. O sea, vamos a coger como conejitos y pues chingue su madre, todo va a estar bien. Después de un rato, pues regresa el pudor y dice, oye, pues no nos morimos, se murieron algunos, siempre no, se cancelan las orgías, regresamos a una diferente etapa de aceptación. La diferencia de la etapa de aceptación aquí es que lo que propone sí dice que es realmente que tenemos que aceptar que hay cosas que hay que cambiar, o sea, que tenemos que aceptar que no hay nada donde regresar, tenemos que aceptar que el modelo como está no funciona, o sea, que tiene que haber un progreso, o sea, tiene que haber cosas que se queden atrás del modelo y tenemos que movernos hacia adelante. El siguiente capítulo se llama El virus ideológico. Y aquí básicamente lo que expone Zizek y lo que me gustó de este capítulo, que de hecho fue de mis favoritos, fue como en respuesta al cinismo, que es esta idea de toda la gente que estamos viendo ahorita en medios públicos que dice una cosa pero actúa de otra manera, ¿no? Creo que el caso más evidente son los senadores estos americanos que cuando les preguntaron de que qué opinaban de la pandemia en las primeras semanas dijeron de que no pasa nada, es una gripa, va a pasar, la vamos a controlar, es mucho más tranquila de lo que parece, no es tan severa, y al mismo tiempo por detrás fueron y vendieron sus acciones porque sabían que el mercado iba a quebrar, ¿no? Entonces ahí es donde se me hace lo raro. Y por ejemplo, no sé si vieron hoy en la mañana la noticia, Jeff Bezos en lo que va del año ganó 24 billones de dólares, ¿ok? 24 billones de dólares. O sea, la gente no sabe dimensionar estos números. O sea, en serio, vayan a buscar cuánto es un billón comparado con un millón, comparado con 1000, para que se den una idea de que la diferencia abismal que existe entre un millón y entre un billón. Jeff Bezos ganó otros 24 billones de dólares en valor en lo que va del año. O sea, donde el mundo está en quiebra, donde dicen que van a haber nuevos 500 millones de pobres a nivel mundial. O sea, cuando salgamos de la pandemia, 500 millones de nuevos pobres a nivel mundial, ¿ok? Miles de pymes, de empresas medianas y chicas van a quebrar. La gran mayoría de la gente se va a volver limitada económicamente. Y Jeff Bezos, que ya era el hombre más rico del mundo, ganó 24 billones de dólares en este momento. O sea, si no les quedan claro con este tipo de cosas que el problema no es el virus, el problema es el modelo socioeconómico, no, o sea, no tengo más con qué explicarles. O sea, ¿cómo la gente puede defender un sistema económico que en un momento crea 500 millones de pobres y hace al hombre más rico del mundo 24 billones de dólares más rico? ¿Cómo alguien puede defender eso en su sana defensa? O sea,
y no me quiero desviar demasiado, pero ahorita es donde más tenemos que exponer este cinismo. O sea, ahorita es donde es más fundamental que la gente exponga el cinismo que está sucediendo. O sea, lo raro es, y detesto a la gente, para mí lo peor que existe ahorita, la gente que menos soporto ahorita son los esclavos enamorados de sus propias prisiones. O sea, la gente que es explotada, o autoexplotada, que es peor todavía, ¿no? Pues es esta gente que adora el coaching y consume struggle porn y sigue a Gary Vee y le apuesta al optimismo, que es esta gente autoexplotada, que está enamorada de la ideología, la defiende a capa y espada, aun siendo ellos los que sufren en ella. O sea, pero incapaces de aceptar su propio sufrimiento y su propia ignorancia, prefieren tomarse un licuado de ideología todas las mañanas y defenderlas. Pero realmente lo que está sucediendo ahorita es evidente. O sea, con ese número les doy más que suficientes argumentos para decir que el modelo es el equivocado. Crisis, 500 millones de nuevos pobres y la persona más rica del mundo gana 24 billones de dólares. ¿Cómo por qué? O sea, ¿cómo por qué? Digo, si es así, la lógica es, el ser humano es para la economía no es para el ser humano. O sea, queda clarísimo que nosotros somos carne de cañón para alimentar el dinero, no que el dinero trabaje para nosotros para generar valor. Completamente al revés, ¿eh? Completamente al revés. Pero bueno. El siguiente capítulo, el 7, es momento de calm down and panic, o sea, que entremos en calma y caigamos en pánico. A lo que se refiere esto es la lógica del papel higiénico. Cuando empiezan estas crisis, y de hecho la gente de Venezuela está bastante familiarizada con esta historia, ustedes ya han pasado por crisis de papel higiénico mucho antes que nosotros, y de hecho me parece que los venezolanos en muchos sentidos están como adelantados como especie por la manera en cómo han vivido diferentes crisis, ¿no? Pero no me quiero desviar mucho del tema. ¿Qué pasa con las crisis de papel higiénico? ¿Cómo funcionan estas cosas? No hay realmente una escasez de papel higiénico. ¿Por qué la habría? O sea, ¿por qué la gente debería de o cagar más o producir menos papel higiénico como para que hubiera una escasez? O sea, no hay un incremento en demanda ni una caída en oferta. ¿De dónde viene la escasez? La escasez es puramente ideológica. ¿A qué se refiere con esto? Lo que pasa es... Alguien dice el rumor, aunque sea de que, oye, pues hay escasez de papel higiénico, aunque no sea real, no existe. Solo porque alguien vio a alguien salir con un paquete un poco más grande de lo normal, dijo, qué raro, está comprando mucho papel higiénico, hay una crisis de papel higiénico. Alguien dice, mira, pues no es verdad, no hay realmente una crisis de papel higiénico, la gente está siendo alarmista de más, pero están todos bien idiotas y van a correr todos al supermercado a comprar papel higiénico, entonces me voy a comprar en lugar de un paquete, me voy a comprar 2 paquetes o 3. Y pues todo el mundo piensa igual. Entonces la crisis se hace real. O sea, no hay cambio en demanda, no hay cambio en oferta, simplemente es un cambio ideológico, el de prevenir, el de actuar como pánico. Y aparte también específicamente el tema de papel higiénico es interesante desde el punto de vista psicoanalítico, porque tiene que ver con lo anal. O sea, tiene que ver con el control de esfínteres. O sea, regresamos a una etapa sumamente primaria de voy a controlar mis funciones más básicas corporales, ¿sabes? Entonces, es bien interesante porque en el papel higiénico es donde se ven primero estas crisis y estas pandemias. Pero aquí viene algo raro, porque si nosotros aplicamos esta lógica de la crisis y de cómo el comportamiento humano se pasa por los huevos las leyes de oferta y demanda, porque a ver, no hubo un incremento en consumo y no hubo una escasez de producción y al mismo tiempo hubo una crisis, simplemente por un tema de paranoia ideológica. ¿Okay? Si aplicamos esta misma lógica, vean, por ejemplo, lo de las mascarillas. Desde el principio hubo gente muy inteligente en Amazon que dijo, ¿sabes qué? Voy a comprar todas las mascarillas disponibles en el mercado, me voy a esperar 2 meses a que la gente esté completamente desesperada y en ese momento las voy a empezar a vender, ¿sabes? O sea, y crean artificialmente una burbuja o crean artificialmente una manipulación de mercado. Lo cual, a ver, pues digo, para la lógica capitalista debería de ser así porque el mercado se autorregula. Entonces, si alguien tuvo la buena idea de acumular los recursos necesarios durante un momento, pues tiene derecho a quedarse con ellos, ¿no? Pues esa es la pila, voy a tener que adelantarme un poquito. Pero bueno, el caso aquí de este Countdown and Punish es que aquí es donde entra el por qué necesitamos el comunismo. Y si se fijan, digo, no quiero ser ni siquiera demasiado drástico con esto, pero ya se están tomando muchas medidas comunistas. O sea, de muchas maneras ya ganó el comunismo. O sea, el hecho de que España tenga ingreso universal básico, que Amazon tuvo que meterse a regular a sus compradores y vendedores para que no hicieran, ¿sabes?, picos demasiado altos de oferta y demanda y no manipularan el mercado. Eso es comunismo. O sea, eso es, ¿sabes qué? Vamos a tener que interferir por el bienestar de la comunidad. Es de que, oye, ¿sabes qué? Te obligo a venderme máscaras. O te obligo a, no sé, a liberar las patentes. O te obligo a la producción de ventiladores o a la venta de los respiradores.
Eso es comunismo. O sea, todas estas son principios de comunismo. O sea, son fundamentalmente anticapitalistas, porque el capitalismo es el mercado se autorregula. No te metas, gobierno, para nada. ¿Ok? Y pues obviamente ahorita, como estamos viendo, realmente en crisis el socialismo siempre gana. El comunismo siempre gana porque es necesario. El siguiente capítulo se llama Monitor and Punish y me voy a ir un poquito más rápido, pero básicamente lo que habla en este capítulo es de cómo cada vez se vuelve más común el Estado político en perpetua excepción. ¿A qué me refiero con esto? Medidas provisorias. De que, oye, ¿sabes qué? Cunde el pánico, no tenemos infraestructura, medida provisoria, quédense en sus casas. Medida provisoria, vamos a revisar sus celulares. Medida provisoria, vamos a poner multas para la gente que está en la calle. Medidas provisorias, el ejército va a apoyar a la policía. Medidas provisorias, soltamos reos. ¿Sabes? El hecho de que cada vez más, para que funcione el modelo económico y el modelo político, necesitemos de estas constantes excepciones, habla de que el modelo en sí no funciona. Porque, o sea, realmente si tú agarras el modelo tal cual como debería de ser, contra lo que es realmente en la realidad, hay muy poco en común. O sea, y esa es mi gran pelea hoy con la economía, que hay una diferencia abismal entre las teorías y los modelos que te plantean en los libros y cómo funcionan las cosas y cómo operan las cosas en tiempo real o en la vida real. Y te das cuenta que solo funciona de adelante para atrás, en el sentido de, pues mira, la economía funciona así y está explicado o se ve parecido a un modelo que está en la página 20 de un libro de los 80s. Pero en ninguna manera puedes decir, oye, ¿y podemos usar esos modelos para predecir los límites del modelo en sí? No, no se puede. O sea, no funciona como proyección. Solo funciona para explicar lo que fue hacia atrás. O sea, básicamente la economía es la más grande falacia narrativa que existe. Yo solo puedo revisar lo que hay hoy para explicarlo de alguna manera por qué sucedió de lo que venía atrás, pero no puedo hacer ninguna predicción. O sea, no sirve nada el modelo para predicciones, solo sirve para explicar lo que pasó hacia atrás, ¿no? Y este modelo de perpetua excepción nos quita mucho y compromete mucho las garantías individuales. O sea, de hecho, tengan mucho miedo en este sentido porque vamos a empezar a escuchar cosas como a ver qué hizo China, el tema de la biometría en los celulares, el tema de las cámaras, los drones para poner multas. O sea, vamos a perder de nuevo muchas garantías individuales en este sentido. Y si no me creen, vayan a ver históricamente. O sea, básicamente los sistemas de salud se inventaron durante la peste bubónica. Y en muchas de las grandes pandemias de la humanidad es cuando se han puesto las reglas más duras de sacrificios de libertades individuales, porque lo biológico tiene mucho que ver con intimidad, con intrusión, es algo muy intangible, es algo muy difícil de regulamentar y pues obviamente aquí va a pasar algo similar, ¿no? Bueno, los últimos dos capítulos. A lo que sí más le da miedo que pudiera suceder de aquí, y básicamente aquí la premisa es, ¿qué pasa si gana Han? O sea, si gana el artículo de Byung-Chul Han, donde Byung-Chul Han lo que decía es que esto nos va a llevar a una mayor individualidad y a un capitalismo todavía más agresivo, ¿no? A lo que Zizek dice, esto se llamaría barbarie con máscara humana. ¿Qué pasa aquí? Es esta idea de nos comportamos de manera barbárica, o sea, no nos importa cuánta gente se muera, o sea, no hay una consideración por las vidas humanas, lo cual ya es, o sea, hoy lo renegamos, pero ya es. O sea, sí, tú sabes que hay chinos que se suicidan en las plantas porque ganan una miseria y sus vidas es de esclavitud. Tú sabes, es un hecho. O sea, hay miles de artículos, tú a lo mejor dices, no, pues son unos casos específicos, no es directamente mi celular, pero, o sea, tú lo sabes, es un hecho innegable, ¿ok? Y ahorita todavía más porque es, oye, pues si queremos mantener la economía funcionando, tenemos que sacar gente a la calle. O sea, tenemos que hacer que la gente continúe trabajando y continúe consumiendo. Porque si la gente deja de consumir, van a quebrar las empresas, no va a haber empleos, van a haber miles de quiebras, la gente se va a morir de hambre. O sea, vamos a llegar al punto donde la gente se va a morir de hambre en muchos lugares. Los más pobres, ¿no? Porque morirse de hambre poca gente va a estar. O sea, es muy diferente ser muy pobre a morirte de hambre. Muy distinto. O sea, y que te mate la pandemia porque, por ejemplo, te enfermaste y no puedes ni siquiera acercarte a un hospital porque eres un barrendero, un recolector de basura, o sea, es muy distinto eso a simplemente, perdí mi carro, perdí mi casa, que obviamente también se puede vivir como una catástrofe, pero no te mata, ¿ok? Lo que la gente hoy está diciendo es, prefiero que los más vulnerables se mueran a yo caer en pobreza. Eso es barbarie. Eso es barbarie. O sea, ese pensamiento es un pensamiento de bárbaros. O sea, los nazis decían eso. Literal, los nazis decían que los viejos y los débiles se mueran porque eso fortalece y rejuvenece el poder de la nación. Esa es una frase nazi. O sea, literal, eso estamos diciendo, lo estamos diciendo para la economía. O sea, estamos diciendo que se mueran los viejos y los débiles
porque así fortalecemos la economía. Eso estamos diciendo. Eso es barbarie. ¿Ok? El problema es que CISEC dice que ahorita estamos defendiendo una barbarie con una cara humana. ¿A qué se refiere con barbarie con cara humana? Están obligando, o básicamente están doblándole la mano a los expertos para que hagan análisis para justificar ese tipo de pensamiento utilitarista y maquillarlo como un pensamiento humanista. Ese es el problema. Y se las voy a poner así bien fácil. Todo el mundo tiene esta idea, esta noción de que el sistema de dinero funciona porque fomenta la inventiva humana. ¿Okay? El sistema financiero es, oye, pues es que donde hay dinero hay incentivo porque tú con dinero compras felicidad, entonces la gente más talentosa va a trabajar donde exista dinero para recuperar su inversión y sentirse recompensada por su talento. Okay. Wall Street tiene reclutando matemáticos con PhD, físicos, doctores, rocket scientists desde hace 2 décadas para desarrollar algoritmos para seguir jugando Las Vegas con las acciones y los assets financieros. ¿Okay? El mayor talento del mundo hoy está en Wall Street, en términos numéricos, programación, inteligencia artificial. O sea, el mejor talento del mundo hoy está enfocado a generar dinero. ¿Okay? Pero cuando llega una pandemia de esta, decimos, ¿cómo puede ser que no hay suficientes médicos? ¿Y cómo puede ser que no hay suficiente cura? ¿Y cómo puede ser que no hay un sistema médico de salud para todo el mundo? ¿O cómo puede ser que no hay limpieza? ¿Cómo puede ser que no hay sanitización para los animales exóticos? Porque el talento del mundo está en Wall Street, multiplicando dinero. Porque existen 500 millones de nuevos pobres y Jeff Bezos gana 24 billones más. Porque la gente está trading stocks de Amazon. Por eso. Eso es barbarie con una cara humana. Y pues obviamente, si en este sentido, los expertos responden al poder. O sea, en este sentido, los mayores y los mejores pensadores del mundo nada más son que herramientas del poder. Y ni siquiera creo que sea por voluntad propia. Pero el problema es de que pues no tienen opción porque si no te quedas sin dinero. O sea, es bien fácil decir, mira, pues tú, X, criticando el capitalismo desde tu celular. ¿Y qué quieres que haga? ¿Quieres que me vaya a vivir al bosque? O sea, y me muero yo y se mueren mis hijos porque necesitan un seguro de gastos médicos y mi hijo especialmente porque tiene una enfermedad rara y no puede trabajar. O sea, me encantaría que él pudiera trabajar y se pudiera hacer cargo de sí mismo, pero el modelo capitalista no lo deja. Entonces ahí sí tengo un problema yo personal. Entonces, no tengo esa opción. Y mucha gente seguramente por otros motivos tiene lo mismo. Dice, pues yo a lo mejor soy físico matemático, pero me muero de hambre trabajando como matemático. El único lugar donde me pagan bien es Wall Street. Y yo debería estar usando mi talento para desarrollar modelos para la distribución de alimentos, pero no, me tienen aquí pensando en cuántas veces pues, necesito hacer trading de stocks para generarle más dinero a un hedge fund en Israel. O sea, por eso estamos como estamos, realmente. Y aquí llega la conclusión CISEC, que es o comunismo o barbarie. No tenemos opción. O sea, todo el mundo va a decir, no, qué radical, qué extremista y todo. Y aquí CISEC tiene un comentario súper chido, que es, mucha gente dice que los liberales son comunistas con diplomas, ¿no? De que es este dicho de, no, pues tipo, toda la gente que ahorita es liberal, pues realmente pues eras un comunista medio ignorante que no sabías lo que implicaba el comunismo, te formaste, fuiste, hiciste una carrera, te metiste a Harvard, lo que sea, y saliste como liberal, buscando, no, pues necesitamos el mismo modelo, pero con unos ajustes chiquitos aquí y allá y todo va a estar bien. Cuando realmente lo contrario es verdad. Un comunista es un liberal que estudió. O sea, cuando eres liberal, todavía tienes la fantasía de que las cosas pueden continuar como están con pequeños ajustes y todo está bien. Eso es barbarie. O sea, eso es barbarie con un rostro humano. ¿Por qué? Porque tú lo que estás diciendo es que estás de acuerdo que tenemos que sacrificar gente para que la economía esté bien. O sea, piensa en eso. O sea, cuando hagan este tipo de decisiones, por lo menos sean honestos con ustedes mismos. De decir, sí, estoy de acuerdo. Prefiero no ser pobre y que otra gente se muera. Sean honestos con ustedes mismos, está bien, no pasa nada. Probablemente no va a ser nadie que tú conozcas, ojalá no sea nadie que tú conozcas, pero está siendo bárbaro, está siendo un no humano. O sea, estás cayendo en algo donde tú dices, la economía es infinitamente más importante que la humanidad. O sea, y el término utilitario no lo usen a menos de que se entiendan exactamente qué significa. Porque si fuéramos realmente utilitarios, hay más gente salvándose por la cuarentena, no solo por el coronavirus, por el hecho de que no estamos contaminando, por el hecho de que hay reducción de crimen, por el hecho de la violencia. O sea, hay otras cosas, por el consumismo, o sea, por la explotación. O sea, hay mucha menos gente muriendo porque nos estamos quedando encerrados que como estaba funcionando el modelo económico normalmente. Entonces, no hablen de utilitarismo a menos de que hagan las cuentas y entiendan bien de qué estamos hablando. Y la otra opción que tenemos es reinventar algún tipo de comunismo. Es lo único que nos queda. Es decir, ¿sabes qué? Y ya está sucediendo. Es lo peor del caso.
la gente lo va a negar, pero ya estamos regresando a un tipo de comunismo. O sea, el puro hecho de que España haya aprobado el ingreso universal básico y muchos otros países lo estén haciendo, o sea, Trump lo hizo, el hecho de que Trump quiera centralizar la compra de mascarillas y material médico para después distribuirlo en los estados, en lugar de dejar que los estados hagan guerras de precios para comprar, es comunismo. O sea, el hecho de que ahorita nosotros vamos a tener que llegar a un punto donde vamos a decir, ¿sabes qué? La gente que es inmunamente resistente a este tipo de virus va a tener que salir a la calle y va a tener que ponerse a trabajar para cuidar a los demás. Eso es comunismo. O sea, creo que sí, la gente que se niega, estás bien estúpido. O sea, la verdad, me niego a que el comunismo funciona. Eres un idiota. Eres un idiota. O sea, esto es la gente que le falta leer. O sea, si se consideran literales, vayan a leer y se van a dar cuenta que el modelo como está llegó a su límite. El capitalismo hizo lo que tuvo que hacer los últimos 50, 60 años. Ya, ya. O sea, ahorita nos quedan de dos. O aceptamos que necesitamos incorporar mucho del pensamiento comunista para reinventar cómo funciona la sociedad y la economía, o vamos a aceptar que somos unos bárbaros. Y vamos a aceptar que sí, que estamos dispuestos a sacrificar gente con tal de tener dinero. Eso es básicamente la premisa y la respuesta que tiene que hacer cada uno de ustedes. Entonces, si quieren, después manden un mensajito a ustedes que son. ¿Son bárbaros? O sea, ¿son realmente utilitarios para dejar de tratarlos como humanos y empezar a tratarlos como animales que son? ¿O vamos a regresar a algún tipo de comunismo reinventado para el futuro? Bueno, este es el libro de Zizek. Espero les haya gustado. Estuvo larguísimo, no sé si se vaya a poder grabar, voy a tratar, pero bueno, adiós.